Buenos días, hermanos. Qué bonita experiencia del domingo pasado, ¿verdad? Pudimos vernos, aunque sea a través de la plataforma de Zoom, y fue muy bonito saludarnos. Eh, Creo que cumplimos con las expectativas, ¿verdad? Porque casi fuimos 60 personas los que nos estuvimos conectados, eh, contando como familia. Y nos da mucho gusto. Siempre nuestra oración es que cada uno de nosotros, cada una de las familias, seamos protegidos, seamos guardados, y siempre oramos y anhelamos regresar a nuestra casa de adoración, a nuestro lugar de adoración, y esperemos en el Señor que sea pronto. Amén. Mientras tanto, nos estamos preparando para ello, para regresar con todo, ¿verdad? Con todas las ganas de servir al Señor ahí en la colonia. En este domingo quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Marcos 5, del 1 al 20. Y usted tal vez lo ha leído muchas veces, ¿verdad? Habla de aquel hombre endemoniado, el hombre de Gadara, aquel hombre endemoniado. Y de eso vamos a estar platicando en este día. Le titulé a este mensaje Reconstruyendo la vida. Preguntaba hace un momento a mi esposa, ¿verdad? ¿Será difícil reconstruir la vida? Fíjense, en el pasaje anterior, el Señor mostró su poder salvando a sus discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Es decir, se levantó una tormenta, una tempestad, pero Jesús estaba ahí con ellos. Pero estas fuerzas físicas, las fuerzas naturales, hermanos, no es lo único a lo cual nosotros nos enfrentamos o el ser humano se enfrenta. No son los únicos poderes del universo que son contrarios, que son hostiles para el ser humano. También hay poderes espirituales que buscan la destrucción del hombre. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12, vestíos de toda la armadura de Dios, ¿lo ha leído? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales o celestes, dice el apóstol Pablo. Así que este relato en Marcos 5 nos va a llevar de la descripción del mar, el mar embravecido, de esta tormenta que se levanta, enseguida a un hombre fiero, un hombre indomable, que estaba poseído por una legión de demonios. Y lo que nos va a hacer notar es que el Señor Jesucristo tiene pleno dominio sobre ambos. Amén. ¿Sí? Yo podría resaltar aquí el señorío, ¿verdad? La omnipotencia, el poder de nuestro Señor. Destruir es fácil, construir es más difícil y reconstruir muy complicado. Me acuerdo que cuando jugaba fútbol, recuerdo muy bien que en este argot se mencionaba la siguiente frase. Yo recuerdo cuando estaba jugando, ¿verdad? Alguien decía: destruye su juego, no lo dejes avanzar. Destruye su juego, no lo dejes avanzar. Y luego cuando terminaba el partido, se comentaba: claro, es más fácil destruir que construir. ¿No lo cree? Es más fácil destruir que construir.
La Biblia dice en Juan 10:10, en la Nueva Traducción Viviente, leo, dice así: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Y la segunda parte de este versículo dice: mi propósito es darles una vida plena y abundante. También la palabra del Señor nos dice en Proverbios 16:25, en la NBI: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte, porque el hombre escoge caminos equivocados, porque muchos desean caminar en caminos amplios, como dice la Biblia, que son fáciles de transitar, pero finalmente nos llevan a la muerte. Hay un camino angosto, difícil de transitar, pero nos lleva a la vida. Lo que dice el sabio aquí es que hay camino que al hombre le parece derecho, recto, pero que acaban por ser caminos de muerte. Nuestra vida, hermanos, debe anhelar ser reconstruida. Ser reconstruida. Si Satanás te la ha robado, te la está destruyendo, este es un buen momento para que hagas un alto, o para que hagamos un alto en el camino y determines aceptar la ayuda divina para ti, para tu vida, para mi vida. Y esa ayuda, usted sabe muy bien, tú sabes muy bien, que viene del Señor Jesucristo. Jesús dijo: mi propósito, repito, es darles una vida plena y abundante. ¿Sí? En la versión 60 dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice la segunda parte de Juan 10, versículo 10. Por eso no hay mejor oportunidad y sabia decisión de aceptar que nuestra vida sea restaurada, sea reconstruida totalmente por el poder de Dios. Y yo creo, porque lo he vivido en mi experiencia, y lo creo porque lo he visto en muchos, cientos de miles de personas, ¿verdad? Cómo han cambiado, cómo sus vidas han sido reconstruidas totalmente por el poder de Dios. Fíjense, si por ejemplo fuéramos unos 2 capítulos antes, en el capítulo 3, el versículo 7 de este mismo libro de Marcos, dice, escuchen cómo dice: mas Jesús, dice, se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Es decir, mucha gente, ¿verdad?, acudía, buscaba al Señor, porque habían visto los milagros que el Señor había hecho durante ya su trayecto, ese trayecto de su ministerio. Y la gente se agolpaba, ¿verdad? Y se lanza al mar, cruza el mar, ¿verdad? Deja la parte de Galilea, cruza el mar de Galilea y llega a esta tierra donde se encuentra con este hombre necesitado. Entonces, este relato bíblico nos da varias enseñanzas y quiero considerar nada más 3 en este día. Amén. Lo primero es que Satanás, hermano, está dispuesto a destruir. ¿Sí? Está dispuesto a destruir. Fíjense cómo dice, desde el 2 voy a leer: cuando salió él de la barca, enseguida vino uno a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas,
mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Por eso digo, número 1, Satanás está dispuesto a destruir. El diablo, Satanás, no tendrá misericordia del hombre que está sin Dios, hermano. Le pone enfrente todo tipo de tentaciones, lo seduce, lo atrapa y lo hace esclavo. ¿Sí? Le pone todo tipo de tentaciones, lo seduce, lo atrapa y lo hace esclavo. La descripción de este endemoniado gadareno, es la de un cuadro de la miseria, también de la brutalidad del pecado. Cómo el pecado puede atrapar la vida de un ser humano, cómo Satanás puede zarandear la vida del ser humano. Su morada, dice la Escritura, estaba en los sepulcros, vivía en los sepulcros. ¿Sí? Algo muy posible, porque las tumbas a menudo estaban ubicadas en los peñascos, en las hendiduras de las cuevas. Y ese hombre ahí vivía, era su residencia, ahí vivía. Nadie, dice la palabra, podía atarle, ni aún con cadenas. Las cadenas enseguida eran hechos pedazos por él y desmenuzaba, dice el versículo 4, los grillos que se les ponía en las manos. Es decir, este hombre tenía una fuerza desmedida. ¿Sí? Entonces el endemoniado era simplemente incontrolable, no se le podía controlar. Su gran fuerza solo le producía miseria, porque de día y de noche andaba dando voces, dice la Biblia, pero me imagino que este hombre gritaba en los montes y en los sepulcros y se hería con piedras, dice la palabra. Es decir, este hombre estaba fuera de sí. Qué triste, ¿verdad? Pero esto es lo que Satanás, hermanos, hace con la vida del hombre que abre las puertas de su vida para que él tome el control, para que él sea el amo de la vida del ser humano. ¿Sí? Y yo digo, qué desgracia para este hombre. El pecado es el enemigo número 1, porque significa suicidio, morada en el lugar de los muertos, locura, autodestrucción. Pero finalmente son nuestras decisiones las que nos llevan a estar en este estado. O sea, Dios nos hizo libres, le hizo libre a usted, le dio libre albedrío para que usted decida por el bien y no por el mal. Y Dios nos ha dado libertad para decidir. Son nuestras decisiones las que nos llevan a estar en este estado. ¿Me entiende? Y digo yo, hay un proceso. Si es un proceso en la vida, no sucede de pronto. Esto se va gestando paso a paso, sobre todo cuando estamos en contra de la voluntad de Dios. Por eso nuestras decisiones equivocadas nos llevan a la esclavitud total. Los males son provocados porque no nos detenemos a pensar, hermanos. Tomamos decisiones a la ligera, nos emocionamos simplemente, y cuando, como decimos aquí, ¿verdad?, cuando nos cae el 20, ya estamos atrapados. ¿Por qué? Por las malas decisiones que hemos tomado durante nuestra vida, y porque hemos dado lugar al diablo. Pablo dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Y yo leyendo esta parte de la Escritura, porque aquí aparece este hombre que está en desgracia, pero empecé a meditar un poco
en su familia. Qué difícil para la familia que la cabeza de la familia esté en desgracia, esté atrapado, que viva una locura tremenda, que viva desquiciado, esquizofrénico. Qué difícil para una familia que la cabeza del hogar, de la familia, esté en esta situación de desgracia. Qué difícil, y también pienso en la colonia, pienso en la comunidad. Qué difícil para una familia, hermanos. Qué difícil. Yo no sé si existía el bullying en aquel entonces, ¿verdad? Pero una familia así está expuesta a todo ello. Amén. ¿Cuál es la contraparte? Número 2, la contraparte. La contraparte es Jesús. Versículos del 6 al 14. ¿Sí? Dice, vamos a leer. El 6 dice, cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego, versículo 13, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces la contraparte es Jesús. Si Satanás es muerte, miseria y destrucción, tinieblas, Jesús, hermanos, es todo lo contrario. Jesús, mi amigo, es todo lo contrario, porque Él es vida. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es plenitud de vida en todas las áreas. ¿Sí? Sin embargo, el ser humano constantemente está despreciando la vida abundante que Él nos ofrece. Cuando el Señor confrontó a los demonios, ellos reconocieron su autoridad. ¿Sí? Y ya leímos los versículos, ¿verdad? Reconocieron su autoridad. Y aunque era una legión, pues se cree que una legión está compuesta de 2000, 3000 a 6000 elementos. Y se toma esta figura de un ejército para aplicarla en esta ocasión. Pero eran 2000 espíritus malignos, inmundos. ¿Sí? Sin embargo, nunca podrán enfrentar la autoridad del Señor Jesucristo. Yo recuerdo hace unos años, bastantes años, en aquel campamento en Chuburná de jóvenes. Recuerdo muy bien, no se me olvida que tuvimos una lucha así. Y aquel hombre, aquel hermano que fue poseído, tenía una fuerza tremenda, de tal manera que levantaba como si nada unas grandes mesas, y muchos de nosotros estábamos sujetándolo y nos zarandeaba porque tenía muchas fuerzas. ¿Saben qué? Solo el poder de nuestro Señor Jesucristo pudo liberar a aquel hombre. Y ese hombre quedó, como dice la palabra, ese hombre quedó sentado, quedó en su juicio cabal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente el poder de Dios puede hacerlo. También recuerdo en Villahermosa, recuerdo que cuando iniciamos la plantación de una de las iglesias, recuerdo que hubo una en una colonia en Medellín y Pigua, recuerdo, ahí todavía está la iglesia, pero recuerdo que cuando iniciamos el trabajo ahí, hubieron muchos casos de endemoniados. ¿Sí? Y solamente, hermanos, a través
del poder de la sangre de Jesucristo, ahí en ese lugar se plantó la iglesia. Y gracias a Dios la iglesia continúa ahí. Amén. Dice la palabra, le rogaron 2 veces salir del hombre y entrar en los cerdos, versículos 10 al 12. Y Jesús, fíjense, les dio permiso. Le tienen que pedir permiso al Señor, resaltando su dominio sobre los demonios. Amén. La contraparte es Jesús. Bien, el tercer punto, reconstruyendo la vida. Quiero que leamos del versículo 15 al versículo 20. Dice así, escuchen hermanos. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, dice la palabra del Señor. ¿Cómo reconstruir la vida? ¿Cómo? Fíjense, este hombre tuvo que correr a los pies de Jesús para ser restaurado. En muchos casos en los que yo he estado ministrando a alguien con problemas de demonios, hay una parte, hay un momento cuando la persona tiene lucidez. Y es el momento cuando acude al Señor, cuando pide, ¿verdad? Cuando le clama al Señor. Yo creo que este hombre tuvo ese momento de lucidez y corrió a los pies de Jesús para ser restaurado, para ser ayudado, para pedirle ayuda al Señor. Y después que el Señor le ministra y el Señor lo toca, fíjense cómo se encuentra este hombre. Dice la palabra, en versículo que leímos, sentado, dice. Y esto me llama mucho la atención, porque cuando una persona reconoce al Señor en su vida, en su corazón, uno lo ve tranquilo. La paz había llegado a su vida. Ese hombre con una vida tormentosa, un hombre con una vida difícil, tremendamente difícil, ¿verdad? Angustiado, alocado, corriendo, gritando, ahora está sentado. La paz había llegado a su corazón. Pero también dice que está vestido. La Nueva Traducción Viviente dice completamente vestido, y esto es símbolo de recobrar la dignidad. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando regresa a su padre, ¿qué hace el padre? Lo viste. Y esto es símbolo de que este hijo está recobrando la dignidad que ha perdido, porque estaba comiendo la comida de los cerdos. Se había olvidado de su padre, de su familia. Pero también dice la Escritura, está en su juicio cabal. La Nueva Traducción Viviente dice, en su sano juicio. Vuelve el uso de la razón. Vuelve el uso de la razón. Entonces, cuando una vida es reconstruida, esto sucede, hermanos, ¿verdad? Nos sentamos, nos aquietamos, porque la paz de Dios ha llegado a nuestra vida. Somos vestidos, ¿verdad? Somos hombres nuevos.
recobramos la dignidad, viene el juicio sano, el sano juicio a nuestra vida, vuelve el uso de la razón. Pero fíjense qué resulta. Dice el versículo 18: mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, dice la NTV. Es decir, este hombre tiene gratitud por lo que Jesús ha hecho. ¿Cuántos de nosotros tenemos gratitud por lo que Jesús ha hecho en nuestra vida? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos pudiéramos levantar ahora mismo la mano y decir: tengo mucha gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho conmigo. Y este hombre tenía gratitud, quería ir con Él, quería seguirlo, quería acompañarlo. Pero también una vida reconstruida tiene propósitos, no solamente para mí, no solamente para ese hombre, sino también para la familia. ¿Saben qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: no, vete a tu casa, no quiero que vayas conmigo, vete a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Qué hermoso, ¿verdad? Que Jesús lo envía ¿a quién? A su familia. Y qué tremendo es esto, ¿verdad? Cuando el hombre restaurado llega a su familia y abraza a su familia y trata de reconstruir todas las cosas que ha perdido y trata de tomar tiempo con su familia, porque muchos días, muchos meses, tal vez mucho tiempo este hombre había estado lejos de su familia y ahora quiere estar con ellos. Y Jesús sabiamente le dice: no, ve a tu familia, porque tu familia te necesita más ahora. Pero también una vida reconstruida está lista para ser un instrumento para los planes de Dios. Versículo 20 dice: así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Instrumento para los planes de Dios. Usted y yo podemos ser instrumento para los planes de Dios. Yo puedo decir cuántos de mis amigos que estaban cautivos en las drogas, en el alcohol, cuánta gente que he conocido y que le he compartido, de pronto han aceptado al Señor, y de pronto cómo se vuelven instrumentos para los planes de Dios, para este mundo. Y qué hermoso que después de estar cautivos, de estar atrapados, cómo Dios restaura la vida, cómo Dios restaura la familia y cómo Dios nos hace instrumentos para sus planes maravillosos y gloriosos. ¿Por qué no le permite usted, amigo, hermano, a Dios que reconstruya su vida? Ya no sea más esclavo. Hay un canto que hemos cantado mucho que habla acerca de esto. Ya no sea más esclavo. ¿Por qué no le pide a Dios que reconstruya su vida, la vida de su familia, que reconstruya el Señor sus relaciones? Porque Él lo puede hacer. Él tiene el poder para hacerlo. No hay poder mayor que el poder del Señor, y Él lo puede hacer. Él puede reconstruir tu vida si tan solo tú le das la oportunidad. Si tú, amigo, le abres la puerta de tu vida al Señor para que Él tome posesión y te ayude a que tú reconstruyas tu vida con Él. Su amor es grande, su amor es maravilloso, que Él te va a cobijar y Él te va a ayudar para que tú seas una nueva persona en Él.
Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él reconstruya nuestra vida. Dile tú ahí donde estás: Señor, reconstruye mi vida. Aquí está mi vida, te la entrego, quiero que la reconstruyas. Quiero ser diferente, quiero restaurar todo aquello que he perdido en tu nombre. Amén. Podemos orar. Vamos a orar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque solamente tú puedes reconstruir nuestra vida, puedes restaurarla totalmente, Señor. Puedes restaurar nuestra familia, nuestras relaciones, nuestro trabajo, todas aquellas cosas que hemos perdido, Señor. No queremos ser más esclavos. Entrega tu vida, dale tu vida al Señor, y que el Señor haga la obra en ti y en mí, en cada uno de los que le servimos, en cada uno de los que hemos entregado nuestra vida al Señor, que Él nos siga usando como instrumentos para su gloria y para su honra. Si tú no le conoces, entrega tu vida. Dile: Señor, te entrego mi vida, te doy mi vida totalmente a ti. Perdona mis pecados. Señor, te recibo como mi Señor y haz de mí una persona diferente, Padre Celestial. Te doy gracias por el sacrificio de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que nos enseña que tú eres poderoso, Señor, y puedes dar a cada persona una vida reconstruida en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy